Bueno, ya estamos con el doctor Carlos Sánchez Berzaín porque estas complicaciones del coronavirus, de la pandemia del COVID-19, tienen implicaciones no solamente en Estados Unidos y en Europa, en los países desarrollados, sino qué va a pasar en nuestra querida Latinoamérica, donde el coronavirus, según la CEPAL, pudiera dejar casi el 40% de los latinoamericanos en niveles por debajo de la pobreza, en niveles de la pobreza extrema, con cerca de 16 millones de seres humanos, 45.4 millones de seres humanos en extrema pobreza. Doctor Sánchez Berzaín, buenas noches. Gracias. Esto es una gran tragedia. Sí, pero el tema ya no es en tiempo futuro, es en tiempo presente. No es qué va a pasar, sino qué está pasando. Y lo que está pasando en América Latina son tres cosas. Primero, la crisis de salud es muy intensa, salvo excepciones como la del Uruguay, un poco Costa Rica. Siguen proliferando los contagios, siguen aumentando el número de fallecidos, los sistemas de salud o han colapsado o están al borde del colapso. En mi país, Bolivia, el sistema de salud está absolutamente colapsado y el sistema de entierro está colapsado, porque eso viene de inmediato. O sea, está pasando que además de la crisis de salud ya hay hambre, porque la gente está totalmente en cuarentenada en varios países. Miren la Argentina, la cuarentena eterna, ahora le están empezando a abrir, pero ya no hay economía. ¿De qué ha vivido esa gente que está encerrada 120 días? Que no tiene cómo trabajar, que no tiene cómo ingresar, por bonos que le haya dado el gobierno. No alcanza, no sirve. O sea, hay una crisis económica y hay una crisis que es la crisis más grave, que es la crisis del estado de ánimo, de la salud psicológica, de la salud moral de todos los individuos, que estamos técnicamente destrozados en una situación de una calamidad que le crea a la persona un sentimiento de inseguridad y de miedo absolutos. Históricamente, o sea, las pandemias han cambiado la historia. Se atrincheran en el poder por la pandemia los gobiernos dictatoriales o vamos a ver cambios políticos sustanciales. Bueno, vamos a eso. Esta pandemia tiene una característica fundamental: la revolución comunicacional, o sea, la información en tiempo real, cuánta gente se contagia, cuánta gente muere. Eso es una diferencia muy grande, porque la pandemia de la gripe española, 10 años después se seguían comparando los datos de los daños que se habían sufrido y nadie se daba por advertido. O sea, con esa situación vienen cambios muy serios. Yo creo que en un promedio de 6 meses en adelante vamos a empezar a ver en América Latina dos clases de gobiernos: o gobiernos de unidad nacional para confrontar con seriedad tremenda crisis en el marco de la democracia, o gobiernos dictatoriales. Y los gobiernos dictatoriales van a ser de estos gobiernos que conocemos, los gobiernos del castrochavismo, que están en el borde de la caída. Tienen más probabilidades Cuba, Venezuela y Nicaragua que caer que de sostenerse. Y el autoritarismo va a aparecer del lado de los países democráticos que no hagan consensos de gobiernos de unidad nacional, y podemos ver hasta soluciones de tipo militar. Golpe de Estado otra vez como los 60. Porque lo que viene es muy duro. De repente no siempre golpes de Estado, sino procesos en los cuales se desquicia el poder, se acaba la manera de gobernar. Parece que hay problemas serios en Venezuela entre las Fuerzas Armadas, los grupos de Diosdado Cabello, de Vladimir Padrino y de Maduro. Es que tienen que haber. Las Fuerzas Armadas de Venezuela, como lo digo en mi columna esta semana, han sido convertidas en un grupo de delincuencia organizada más, fuerzas irregulares. Porque las Fuerzas Armadas le tienen lealtad a la patria, a la nación, a la Constitución. Esos militares tienen lealtad al narcotráfico, al dinero, al castrochavismo, a los interventores externos. Entonces, ahí hay un choque, primero, entre el grupo de militares que están entre el grado de mayores y coroneles efectivos, que pertenecen a la etapa pre-castrochavista y que son militares con algún honor. Y Cuba reconoce ayer la grave crisis que sufre. Claro, ya está en un periodo especial. Cuba acaba de habilitar el dólar como moneda oficial, se está dolarizando Cuba para no desaparecer, y esa es una señal de caída muy, muy grave. Y hoy día le han dado una sanción extra a los hijos corruptos de Ortega en Nicaragua. O sea, las dictaduras se están cayendo, así como les sirve a ellos la pandemia para conspirar contra la democracia, es un veneno porque se les están levantando los pueblos. ¿Cómo interpreta el patrullaje
de la Armada de Estados Unidos en el Caribe venezolano y en el Pacífico colombiano? Lucha antinarcóticos, y hay que agregar a eso algo, Oscar, no es solo la Armada de los Estados Unidos, Inglaterra, Gran Bretaña, Canadá, España, obviamente Colombia, Brasil. Están navegando. Es una operación conjunta de 21 países, no es una operación norteamericana. Pero están a un paso de meterse en Venezuela. Pero eso es de lo que se trata. ¿Te acuerdas que hemos comentado lo que es una fuerza internacional para proteger un Estado? Están a un punto de que eso se convierta en aquello. Ya es una fuerza multinacional de lucha contra el narcotráfico, 21 países. El gobierno legítimo de Venezuela debería aprovechar eso y pedir que esa misma fuerza se convierta bajo el mando del presidente Guaidó en una fuerza para recuperar la soberanía de Venezuela. Así no hay invasión y así no hay intervención. Doctor Carlos Sánchez Berzaín, tenemos que seguir en contacto porque esta pandemia nos tiene muy preocupados. Regresamos.